noches. Hoy estamos con Guy de Maupassant, que nos viene a hablar un poco sobre su vida y sus obras. Por favor, todo el mundo, un aplauso. Buenas noches, un placer. Buenas. Buenas. Permítanme quitarme la gorra para estar un poco formal. Perdón por la inconveniencia. No se preocupe, ¿cómo está? Muy bien, acá, listo para la entrevista que tanto anhelábamos desde hace muchos días, que me estaban diciendo para salir en este programa tan importante como lo es este. Muy cierto. Bueno, empieza primero por hablarnos un poco de tu vida de temprana edad. ¿Cómo creciste y qué pensabas? Yo nací en Francia en agosto, en 1850, el 5 de agosto, para ser más específicos. Mis padres eran de pensamientos libres y yo fui inculcado la religión desde muy temprana edad, para decir verdades. Y bueno, yo tuve una educación religiosa, fui a un seminario en el que fui expulsado por mis pensamientos, eran revolucionarios, un poco no aptos para la época. Y bueno, en el seminario aprendí a formular criterios sobre la religión y esto cambió mi ruta de vida totalmente. Aprendí a formar criterios propios y diferentes de los que me fueron inculcados de niño. O sea, nada de lo que me enseñaron mis padres fue algo para mí real, algo que yo sentía que era el camino de mi vida. Entonces, esto fue una experiencia totalmente que cambió la ruta de mi vida, como dije. Qué bueno. Bueno, y qué maravillosa infancia tuviste, pero ¿quién te influenció a ser la persona que sos hoy? Bueno, aparte de mi madre, se podría decir que conocí a un hombre que se llamaba Gustave Flaubert. Él influenció mucho a la persona que yo soy, influenció mis obras. Lo conocí en el colegio, él tuvo una gran parte de mi formación literaria. Él tomó bajo su protección y actuó como una especie de tutor literario para mí. Me guió en mi debut de periodismo y de literatura, o sea, él formó lo que fueron mis obras, él inspiró a hacerme la persona que yo soy. Yo estoy muy agradecido con él. Gustavo fue parte de un gran amigo, fue inspiración a todo lo que soy ahora. Le doy las gracias a él. Sí. Bueno, tengo entendido que viviste una época de grandes tristezas, como la guerra de Franco-Prusiana. Cuéntanos un poco sobre tus experiencias, sobre todo. Bueno, eso. la guerra franco-prusiana fue, en verdad, me cambió totalmente, influyó en mis historias. Wow, sí, en verdad la guerra franco-prusiana fue un cambio de ruta y muchas de mis historias están influenciadas por este evento trascendental en mi vida. Formar parte de la guerra me cambió en todo sentido, pero al mismo tiempo fue la razón de crear mi identidad como autor. Me ayudó a madurar y a entender mis pensamientos, o sea, yo me fui entendiendo en la guerra, o sea, llegué a descubrir quién soy como autor, de qué me gusta escribir, quién es lo que me inspira, o sea, cambió mi vida totalmente, o sea, no puedo empezar a describir lo que fue la guerra para mí. Bueno, una de tus novelas más famosas, Bola de Cebo, espero que muchos de acá la hayan leído y si no, se las recomiendo, muy buena historia. ¿Nos puedes comentar un poco sobre tu famosa novela? Bueno, Bola de Cebo es la primera historia de una serie de historias y es un buen ejemplo de lo paradójico. Es una novela, es una paradoja, o sea, no es una novela, es una historia paradójica, o sea, cuenta de una mujer que fue colocada en el sitio más bajo de la escala humana y que, obstante, es capaz de realizar acciones excelsas que nadie se esperaría de una mujer como ella. Es lo más bajo, pero ella demuestra lo más alto de ella. Sí. Bueno, ¿por qué pondrías un personaje principal a una cortesana? Bueno, esa pregunta la he recibido Me imagino, innumerables veces. Claro, bueno.
Se trata de una prostituta de sobrepeso. Quería mostrar la perspectiva de las mujeres admirables. Al igual que en Bola de Deseo, estas mujeres son patriotas, directas, confiadas en sí mismas y dignas en especial. Pero a la vez tienen grandes intereses económicos. Estas mujeres no son lo que todos ven y quería mostrar que las personas están equivocadas al pensar que una prostituta no tiene dignidad. Me inspiró una mujer llamada Aliane Leay, que era una mujer de Rouen que ejercía la misma profesión. Y bueno, no me gustaría ir mucho a fondo en eso, pero sí, o sea, ¿cómo dice? ¿Por qué una cortesana? O sea, claro, de personaje principal, es de la más baja escala de la vida, claro, pero o sea, quería que el mundo entendiera que en realidad todos los pensamientos, la generalización es algo malo, o sea, no debemos generalizar, simplemente quería hacer a la gente entender eso. Bueno, aparte de tu novela Bola de Deseo, que tiene un tema muy interesante, ¿puedes decirnos otros temas que has abordado en tus demás novelas? Claro, los campesinos mamados, los pequeños burgueses, la mediocridad de los funcionarios, la guerra franco-prusiana, que es uno de mis primeros temas, claro, la guerra franco-prusiana de 1870, las aventuras amorosas y bueno, las alucinaciones de locura, eso, claro, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo que ha leído mis novelas sabe que las alucinaciones de locura es un tema principal en la mayoría de mis novelas, claro. Pero especialmente en mis personajes principales. Bueno, cuéntanos un poco sobre Joseph Purnier. ¡Ay! Muy buena. Bueno, él, o sea, soy yo, es un seudónimo. Joseph y yo somos la misma persona. Fue un seudónimo ya que algunos temas eran muy indiscretos para mi época y yo usaba seudónimo, ¿verdad? El de Joseph Purnier fue de 1875, también estuvo Guy de Valmont de 1878, también hubo un tiempo que usé Lega Louise, Gil Blaze, de Figaro, y muchos otros. Yo tenía que usar seudónimos, no podía arriesgar de meterme en problemas. Yo tocaba temas de política, sociedad, literatura, temas en verdad muy controversiales y yo no quería llamar la atención como escritor, podía terminar mal, podía terminar con problemas de la ley, pues claro, tenía que usar seudónimos. Ya en estas épocas ya es más aceptada la literatura revolucionaria en un sentido y pues sí, él es Joseph Purnier, soy yo. Bueno, a la siguiente pregunta. ¿Cómo empezó el realismo y el naturalismo en Francia? Bueno, empezó en los tiempos en que, bueno, primero que todo vamos a mencionar que el realismo pretendía decir lo que estaba pasando en la época, o sea, la reproducción exacta de los acontecimientos que estaban pasando. Claro, cómo era la vida de la gente, qué pasaba, el ambiente social y, bueno, de la época que estábamos viviendo. Y debía de ser lo más sencillo posible para que todo tipo de personas lo comprendieran. Claro, mis obras reflejan eso. Por ejemplo, la guerra franco-prusiana, o sea, es un claro ejemplo de lo que es el realismo en mis novelas. Yo estaba tratando de enseñarle a la gente lo que en verdad estaba pasando, y no solo a la gente de la vida, o sea, de la clase alta, sino también gente de un nivel más bajo, como lo es Bola de Deseo, de la escala más baja de la vida, como es la vida de las cortesanas. Pues sí. Y bueno, también para tocar el naturalismo también, o sea, afectó muchísimo en mis novelas, como ya lo he mencionado, o sea, Bola de Deseo no es la única novela que ha tocado el realismo y el naturalismo, sino también muchas de mis otras novelas. Bueno, ¿quién te influenció a escribir tus novelas, además de Bola de Deseo? Bueno, influencias. Hubo mucha gente que influenció en el transcurso de mi vida, como por ejemplo, ya mencioné a Gustave Flaubert, que fue la persona que más me influenció. Después está Émile Zola, Arthur Schopenhauer y Honoré de Balzac, que, bueno, básicamente fueron muchos de los que me influenciaron, en verdad, escribí mis novelas. También, wow, una persona que me influenció fue mi mamá mucho. No tanto escribí mis novelas, pero sí a mí como una persona. Bueno, ¿cómo la sociedad en Francia influenció a tu estilo de escribir? Bueno, la sociedad en Francia, o sea, para mí era... Yo no estaba de acuerdo en realidad con todos los pensamientos de la sociedad,
y en verdad estaba pasando mucha revolución y guerra, la guerra franco-prusiana, como ya lo he mencionado, lo he ido mencionando varias veces, y era el final de un periodo y el comienzo de otro. Los eventos como la guerra y el final de la monarquía y toda la revolución que estaba ocurriendo fue lo que influenció mi estilo de escritor y mi manera de escribir, como por ejemplo, Bola de Seo, va alrededor de lo que es la guerra franco-prusiana, o sea, y si ven mis otras historias, los que los han leído, saben que siempre me guío, o sea, de lo que está pasando en Francia, donde yo estuve todo el tiempo, y bueno, la sociedad en Francia cambió mi estilo de escribir, y de muchos autores también en esa época, no solo yo. Sí. Bueno, ¿y te has sentido que has sido un éxito como un autor? Wow, como autor me siento muy satisfecho con todo lo que yo he hecho, mis novelas, mis historias, Sí, es que mis series, todo lo que yo he hecho me ha llevado, o sea, siento una gran satisfacción porque, o sea, no solo como escritor, sino también como persona, doy a entender lo que siento, doy a entender, reflejo mis ideas con mis personajes principales, mis pensamientos se expresan y llevo a decir quién soy, o sea, expresarme y creo que he y lo cambiado. haces muy bien, porque Muchas todo gracias, el mundo muchas gracias. le encanta tus obras. Creo que yo he llegado como autor a expresarme, decir lo que pienso y creo que he cambiado la forma de pensar de muchas Sí, personas. porque pones el punto de vista como de otra gente, que nadie se pusiera Claro. en los puntos de vista de ellos. Ese era mi propósito, influenciar a la gente, hacerlo que se den cuenta de lo que yo me estaba dando cuenta, porque en realidad no mucha gente se daba cuenta de las cosas que pasaban. O sea, Bola de Seo, una paradoja, o sea, estoy hablando de una mujer de la más baja escala de la vida, pues. O sea, quería que se pusieran en estos pies, hablando también sobre el realismo, que yo trataba de hacerlo lo más realista posible en mis novelas. Y bueno, sí, o sea, en verdad eso es todo. Bueno, afortunadamente ese es todo el tiempo que tenemos el día de hoy, pero muchas gracias por venir. Fue un placer. Muchas gracias, fue un gusto estar con todos ustedes y ojalá que puedan leer mis novelas. Ya salió una nueva que acabo de escribir que se llama Mis Chirinos es la mejor profesora de español. Y bueno, nos vemos la siguiente. Un aplauso, un aplauso.